Muy buenas mundistas, bienvenidos a esta nueva sección de Mi Mundo Históricos, donde os hablaremos de diferentes entidades futbolísticas del panorama nacional e internacional. Hoy empezaremos hablando de un equipo que está de moda dentro de la Liga Smartbank. Está de moda, ¿por qué? Porque ha ganado los 3 partidos que se han disputado y no era uno de los que estaba previsto que estuviera en la parte alta de la clasificación. Y estamos hablando del Sporting de Gijón, entrenado por David Gallego, exentrenador del Español y del fútbol base del mismo. También os hablaremos básicamente de el estadio conocido como el Molinón y que realmente su nombre oficial es Enrique Castro Quini, ¿vale? Futbolista importantísimo dentro del panorama futbolístico español. Este estadio no hay una fecha concreta, ¿no?, de fundación, pero sí que es verdad que se fundó en el año 1908 y tiene una capacidad de unos 30.000 espectadores, ¿vale? Dentro de este club histórico a nivel nacional resaltan 2 jugadores. Uno, el Pito Abelardo, ¿vale? También por su pasado como entrenador. Y evidentemente, como hace honor el nombre del estadio, Enrique Castro Quini, ¿no?, que es uno de los mejores jugadores de la era de los 70 y los 80, ¿vale?, del fútbol español. Así que nada, aquí os damos un poquito de información de este club, de este estadio, y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego, mundistas!